Claro, no tengo una perspectiva conservadora, pero los hechos son los hechos. William Gates Sr. y Margaret Sanger, que es la fundadora de esta red de clínicas, planteaban que el aborto y las políticas de natalidad y también las políticas ambientales, esto lo ha admitido el propio Bill Gates y está en las cartas de estos personajes, servirían, esto es una cita literal, para eliminar el peso muerto de la basura humana. Esto es una cita literal de Margaret Sanger. Y dos pioneros, William Gates y Margaret Sanger, de los lobbies ecológicos. No nos sorprende lo que ahora pasa con la WWF y los escuadrones de la muerte, poniendo por encima el valor de la vida de los animales que el de los niños pequeños, que el de los ancianos y de todos los que necesitamos consumir. Y cuanto más, por ejemplo, enfermos o débiles somos, más necesitamos consumo que se deriva, por ejemplo, del petróleo. Cada caloría diaria que consume cualquier persona implica una gran inversión de petróleo. Los acuerdos de París, todo lo que implica reducir la energía fósil contra el progreso espontáneo, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, veo con el doctor, en que es importante el progreso tecnológico espontáneo, lo que viene a ser un progreso coercitivo, no es progreso, un negocio, obligar a la gente a ir a energías más caras, no suficientemente desarrolladas, va en contra de los derechos humanos fundamentales, va en contra del derecho a la vida de las personas, va en contra de la libertad de las personas. Y un punto a destacar es este: Paraguay, junto con Bolivia, tiene la tasa de natalidad más alta de Sudamérica. También tiene la tasa de crecimiento económico más alta de Sudamérica. Yo lo cifro en relación a un Estado poco intervencionista y una sociedad que con muchísimo trabajo prospera. Países que vienen de realidades muy postergadas del tercer mundo han progresado muchísimo y eso va de la mano a una población joven y una población creciente. Ahora, ¿qué pasa en España? Un país que viene desde el otro camino, está desandando el camino del primer mundo. No solo hay pobreza energética y mujeres mayores que se queman porque están cocinando con velas, porque no pueden pagar la tarifa de la luz con energías renovables. No solo tienen ese problema, tienen un problema mucho mayor, que es que la sociedad literalmente se está muriendo. O sea, no tienen más tienen tasa de recambio negativa, mueren más personas de las que nacen. Esto genera problemas, desde mi perspectiva, tal vez esté equivocado, mucho mayores que cualquier problema de la superpoblación e incluso de la contaminación, porque vos tenés pensiones que ya no podés pagar, van subiendo la edad jubilatoria, la gente tiene que trabajar cada vez más y no tienen quien las pague. ¿Cómo se financia esto? Con deuda externa. ¿Quiénes son los acreedores de los países, del banco? Por otro lado, ¿quiénes están relacionados al Foro Económico Mundial y a todas estas organizaciones? ¿Quiénes financian la WWF, Greenpeace? Por ejemplo, el fondo BlackRock, que ha conminado a todas las empresas donde tiene inversiones, que son la mayoría de las grandes empresas del mundo, desde Google hasta Mercado Libre, etcétera, a que empiecen a implementar estas perspectivas ecológicas y a fomentar al mismo tiempo las políticas de género que de algún modo desincentivan las relaciones heterosexuales fértiles. Por supuesto, yo defiendo la libertad de los homosexuales, yo no estoy hablando de una perspectiva ni conservadora ni religiosa, yo estoy diciendo un hecho objetivo. El discurso catastrofista climático no solo tiene puntos flacos en la rigurosidad científica, porque hay intereses políticos y económicos en disputa, sino que lleva adelante acciones profundamente cuestionables desde lo moral, desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales. Y esto no lo dice Greta Thunberg ni el dinosaurio de la ONU, no sé si vieron ese curioso spot, que amenaza con extinguirnos. Objetivamente nos vamos a extinguir si seguimos teniendo estas políticas demenciales antinatalidad. Bueno. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Que van en contra de Darwin y Spencer, creo yo. ¿Estás de acuerdo o no con la tesis de que no es un problema la superpoblación? Por lo No, para mí sí es un problema.
Y obviamente cuando uno plantea este tema y lo hacemos a nivel docente también, porque uno tiene alumnos y le cuesta decir que tenemos que tomar ciertas decisiones con el crecimiento poblacional. O sea, España puede ser un caso, porque tienen poblaciones que están viejas. Habías mencionado la tiranía de la ciencia, ¿verdad? El positivismo, pero ¿qué pasa si estás equivocado con el tema del crecimiento demográfico? Pero así es la ciencia. O sea, claro, pero estamos hablando de tomar decisiones sobre otras personas. Y así funcionamos. Para eso para eso creemos en un panel intergubernamental para el cambio climático, donde están científicos de todo el mundo dando información a quienes van a tomar decisiones, que los que tomaron la decisión en París o los que tomaron las decisiones ahora en Glasgow, en la conferencia de las partes, están 26 que ocurrió hace poquito. ¿Dónde está la diferencia con un concilio eclesiástico del siglo XV, por ejemplo, donde también creían en algo y también tomaban decisiones? La ciencia es un sistema de creencias, él lo dijo bien. Lo que se publica y lo que se publica en revistas científicas es lo que nosotros, cuando nos vamos, ¿por qué esperamos tanto tiempo las vacunas? Porque necesitábamos alguna evidencia científica que esas vacunas tenían algún efecto. Entonces estábamos esperando la evidencia científica para tomar ciertas decisiones. Yo como investigador, como científico, confío en la ciencia, no me queda otra. De lo contrario, ¿cuál es el acuerdo a nivel de sociedad para creer? ¿Cómo puedo creer yo cuando voy a tomar algo, un antipirético, que ese antipirético me va a hacer bajar la fiebre o me va a hacer calmar el dolor? Porque por detrás hay ciencia, y esa ciencia se hizo, como dijo Nicolás, a través de publicaciones que evaluaron por lo menos 2 personas, esos pares ciegos, y así funciona. Este es el sistema de creencias que tenemos, y es el sistema científico que tenemos. Y nuestros países tienen estos entes, que en el caso de Paraguay es el CONACYT, y en el caso de Argentina es el CONICET, donde ahí están los científicos que crean todas estas bases científicas para la toma de decisiones políticas. A veces esas decisiones políticas no son consecuentes con lo que dice la ciencia, y a veces por eso los investigadores estamos a veces un poco molestos con ciertas decisiones que se toman, porque quizás no están tomando necesariamente el aporte científico y están pensando en cuestiones, por ejemplo, sociales. Hoy el mundo está viendo un poco esa mirada más a la naturaleza, estamos hablando de otros conceptos como las soluciones basadas en naturaleza, empezar a mirar un poco qué es lo que estoy haciendo yo en estos momentos, mirando un poco esa riqueza que tiene Paraguay con 19 etnias que evidentemente sobrevivieron a ambientes tan duros como el Chaco seco, ese bosque tan seco que tenemos en la región occidental, viendo cómo ellos han sobrevivido en el uso de los recursos naturales. Nicolás, una pregunta que tiene que ver con una cuestión ya, hasta podría decirse, ideológica. O sea que los datos objetivos que la ciencia puede proveernos, ¿es suficiente para violar las libertades de otros, por ejemplo? No, terminantemente no. Ese es el principio de Mengele, ese es el principio de la ley Mao, también malthusiana y preocupada por la superpoblación, que directamente mataban a las hijas mujeres o a los segundos hijos de los chinos durante décadas, cosa que ahora, para el crecimiento industrial exponencial de China, tuvieron que revertirlo. Ahora fomentan la natalidad. Porfiriato en México, el gobierno de la ciencia. Tenés todo, tecnocracia, el gobierno de la ciencia. ¿Cuál es el problema? El doctor Janowski tiene toda la razón. La ciencia siempre va a ser imperfecta porque los hombres somos imperfectos. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos señalando ahora? El cientificismo. La paradoja del cientificismo. Cuando la ciencia comienza a cimentarse como una creencia hegemónica, que ni siquiera es mayoritaria, o sea, ciertas perspectivas en el nombre de la ciencia se imponen, como por ejemplo esto, evitar que estudios que podían pasar por la revisión de pares, evitar deliberadamente que lleguen a la revisión de pares, evitar deliberadamente que se publiquen, caemos en el oscurantismo. Traicionamos el espíritu crítico, evitamos la revisión permanente. Si los grandes capitales, que supuestamente son responsables de la contaminación, financian todas estas políticas públicas de decrecimiento para que haya menos consumo, menos población, lo cual me parece completamente antievolutivo y antidarwiniano y antispenceriano, ¿cómo podemos confiar en estas organizaciones? Una especie de sofocracia platónica. Sí, claramente que es una sofocracia platónica, y todo este modelo habla de un colectivismo económico. Por ejemplo, ¿qué dijo la cumbre de Glasgow? Impuestos mundiales. Se ha aprobado impuestos mundiales. ¿A quién van a transferir las grandes empresas los impuestos? A los consumidores. Ya sabemos cómo es esto. Yo soy un liberal libremercadista defensor del capitalismo laissez-faire, pero el capitalismo intervenido, el capitalismo tecnocrático, el capitalismo que representan estas organizaciones globales que nos advierten del cambio climático, que financian estos estudios, que persiguen a los disidentes, es un capitalismo que usa la violencia del Estado contra la gente. Bill Gates, Elon Musk, BlackRock
son los que ganan dinero con esto. Los mismos que ganaron dinero con las políticas públicas de encierro. Un comentario breve que quiero hacer al respecto, que se vincule es este. Sin recomendarle a nadie ni la lavandina, no vaya a creer que yo estoy en esa tesitura. El director del programa, está relacionado, Hugo, el director del Programa Mundial de Medicamentos de las Naciones Unidas, Germán Velázquez, renunció al cargo y publicó un libro que se llama El Libro Rojo de los Medicamentos, explicando cómo la OMS progresivamente iba quedando bajo el dominio de fundaciones como la de Bill Gates, esto hace 10 años. Y advirtió que se podía llegar a generar una catástrofe de políticas públicas, donde se cambian definiciones y se fomentan incluso lanzar ciertos fármacos en fase experimental antes de tiempo para ganar dinero, concretamente para ganar dinero. ¿Qué dijo el Foro Económico Mundial? Heredero del Club de Roma con la pandemia y el encierro masivo compulsivo de la población, que era una maravillosa oportunidad para combatir el cambio climático. Un grupo de expertos del Foro Económico Mundial... ¿Por el encierro te referís? El encierro masivo, el confinamiento. De hecho, la ONU celebró el cierre, fíjate qué contradicción, el cierre masivo, diciendo que bajaron drásticamente las emisiones de carbono, el mundo está menos contaminado. ¿Sabés qué dice la FAO, la División Alimentaria de la ONU? Que durante los meses del encierro murieron 300.000 personas por día de hambre. Murieron muchas más personas de hambre, generadas de la FAO, generadas por el encierro del director del Programa de Alimentos de la ONU, que por coronavirus. Pero estas políticas públicas que generaron, estas políticas públicas celebradas por el establishment ecologista, ¿qué generaron? Un crecimiento exponencial de la demanda de bienes tecnológicos. Obligaron a muchísimas personas, otra vez, esto es progreso, comillas, forzado, no espontáneo, a que compren teléfonos celulares, cables, baterías, etcétera, para hacer teletrabajo cuando antes lo hacían en oficinas. Dejaron de andar los autos, golpe mortal para la industria petrolera. O sea, bueno, ¿qué se consiguió? Prácticamente que un exterminio de los más débiles y de los más pobres. Pero Bill Gates, pero George Soros, pero Elon Musk, pero estos grandes filántropos han ganado muchísimo dinero. Ellos son los que dirigen hoy la agenda climática. Ellos tienen un negocio que consiste en prohibir, regular, restringir, hacerte pagar las cosas de nuevo. El proyecto de Biden, Build Back Better, presidente de Estados Unidos, su principal proyecto, ¿cuál es? Reconstruir con perspectiva ecológica y medioambiental infraestructuras que son útiles y funcionales. ¿Cómo se financia? Con impuestos y con inflación. Es decir, sacándole el dinero a la gente de sus bolsillos para volcarlo en algo que no es necesario y que no demanda el mercado. ¿Sabés qué dice la ideóloga de esto, que es Alejandra Ocasio-Cortez, izquierdista del Partido Demócrata, que es la ideóloga de este proyecto? Que tenemos solamente 10 años para salvar al mundo de un colapso ecológico. ¿Sabés qué decía Noel Brown, director de la Oficina de Medio Ambiente de la ONU en Nueva York, en el 89? Probablemente hace 32 años, que teníamos solo 10 años para evitar el colapso. ¿Sabés qué decía Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton, que es el gran pope de esto, que recibió un Oscar por sus películas mostrando osos que se iban a ahogar? Que teníamos 10 años, lo dijo en el 94. Y ahora Ocasio-Cortez dice tenemos 10 años, van tirando para adelante. Paul Ehrlich, que es el gran neomalthusiano, un entomólogo que escribió en el 68 el libro La bomba poblacional, que es una inspiración de todos los ingenieros sociales preocupados por la demografía, dijo que 10 años, y esto es verdad, 10 años o un colapso inminente. Cuando un periodista logra preguntarle ¿y qué pasó?, él dice ya verán, es mucho peor de lo que decía. Parece el apocalipsis o las sectas religiosas de la última venida. Que ir, autor, tenés la palabra. Bueno, respeto mucho lo que está diciendo Nicolás y obviamente tiene un análisis muy firme de lo que está planteando. Yo me agarro de los recursos naturales y de lo que está ocurriendo con los recursos naturales, con lo que está ocurriendo con un país como el nuestro, en donde tenemos hidroeléctricas y sin embargo seguimos funcionando a leña, donde están desapareciendo los bosques, donde el agua, que siempre fue abundante en calidad y en cantidad, está siendo cada vez más escasa, en donde tenemos eventos concretos de contaminación y evidentemente eso está relacionado con más gente a la que hay que alimentar. Y para mí, porque quizás sea por mi formación, yo necesito ver la evidencia científica para poder tomar ciertas decisiones. Yo no entiendo cómo funcionaríamos como sociedad si no estamos basándonos en evidencia científica. Quizás uno de los temas importantes de lo que plantea Nicolás es que lo que deberíamos empezar a rever es cuál es la información que pasa a ser información validada.
porque yo voy a un pueblo indígena en el Chaco o en la región oriental con los Muigá o con los Silliro y obtengo un montón de información que es información, conocimiento tradicional. ¿Cómo logro que ese conocimiento pase a ser política pública, por ejemplo? O sea, ¿cómo hago para que ese conocimiento sea un conocimiento validado o sea un conocimiento científico? Creo que ese es el gran desafío que tenemos los que hacemos investigación, para que lleguen esos datos a quienes toman... Pero hay algo que me hace ruido, doctor, y que tiene que ver un poco con la curva de Kuznets, que, a ver, cuando uno ve los cuentos de Charles Dickens, de repente ve una Inglaterra totalmente desolada, justamente por culpa del capitalismo, ¿verdad? Pero hoy ves a una Inglaterra totalmente mucho más recuperada. Y Kuznets decía que a medida que va avanzando la tecnología, el capitalismo y todo lo que tenga que ver con economías mucho más livianas que estas, se va recuperando la economía. ¿Acaso eso no sería un principio general para todos? ¿Por qué sería un problema entonces el capitalismo? No, simplemente siempre... Desde la perspectiva que analicemos, siempre hemos encontrado alguna solución y que tienen que ver con los avances tecnológicos. Y en algún momento supongo yo que vamos a poder encontrar vida en otro planeta y vamos a poder hacer una vida extraterrestre, cuando quizás en algunos sectores del planeta se acaben los recursos naturales. Lo cierto es que hay sectores de este planeta que no tienen los recursos naturales. Un caso concreto en donde se haya acabado los recursos naturales. Tenemos varios países de África en donde los recursos naturales ya no están. No hay más agua, no hay más suelos, el proceso de desertificación. Todos estos antecedentes que nos dieron nos llevaron a una cumbre en el 90. Una sobreexplotación. Una sola pregunta sobre eso. El dilema es, yo apoyo completamente la revisión crítica de la ciencia, el mejoramiento de la ciencia. No estoy diciendo que abandonemos la ciencia, por supuesto que no, pero ante ese problema... Tenemos, por ejemplo, grupos de paramilitares eliminando tribus africanas porque consideran que así van a conservar el medio ambiente. ¿Cuál es el fin de seguir el criterio científico si el criterio científico implica disfrazar de filantropía el crimen organizado? Pero yo no creo que haya evidencia científica para cometer estos crímenes. O sea, no pasa por ahí la cuestión de... No hay un documento, no hay un trabajo científico publicado en una revista internacional que diga vamos a exterminar a una tribu o vamos a... Eso no ocurre. Pero esas son decisiones que ¿son toman financiadas por estos y evidentemente grupos? que son financiadas. Alguien financia ese tipo de cosas. Y bueno, vos mencionaste un montón de ejemplos. Yo lo que estoy tratando de hacer es ¿a qué le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a un IPCC que junta la información para que los políticos se junten en Glasgow para tomar decisiones de qué es lo que está pasando? Algo está pasando con el planeta. Las temperaturas se están aumentando. Si sacás de la ecuación los eventos naturales, lo otro no tenemos ninguna otra respuesta. Tienen que ser cosas antrópicas, cosas que hacemos nosotros, emisiones nuestras. Aunque la actividad solar puede tener un rol importante, el movimiento de la Tierra. Pero obviamente, o sea, tenemos un volcán y después la temperatura baja durante los próximos 2 años. Entonces ahora le encontramos una respuesta. Todas esas partículas que emite un volcán cubren la atmósfera y no permiten la radiación solar. Pero Inglaterra en 1600, según la evidencia que hay, por lo menos la que yo sí, vi, era ¿verdad? todo gris. No, al contrario, parecía un ambiente hasta tropical, ¿verdad? O sea, por el calor excesivo que existía en esa época. O sea que no te da eso a pensar de que puede ser cíclico. Además, la climatología, tengo entendido que es joven, ¿verdad? Entiendo que hay un periodo de tiempo entre el año 900 y el año 1300 que precedió al Renacimiento, que fue bastante más cálido que este. Y eso permitió que el florecimiento de la agricultura y salir de las hambrunas y la miseria que generó el feudalismo. No estoy seguro, o sea, yo realmente soy periodista, pero sería interesante pero la investigar climatología este tema. Es joven, o sea, no tiene Sí, 200 y años. las mediciones son muy jóvenes y te dicen, este año ha sido el más caluroso de la historia. No, ha sido el más caluroso de la historia de las mediciones. De No las lo mediciones, claro. En la tele, en los medios, no lo aclaran. Sí. No, eso es verdad. Y cuando uno mira todas estas proyecciones que se hacen y todos los diferentes modelos, muchos de estos modelos no están funcionando. El tema es ver qué es lo que está pasando en la realidad. O sea, cuando vos vas y mirás el territorio y ves que las zonas climáticas están cambiando, que los cultivos que se estaban dando en un lugar determinado ya no están funcionando, o cuando empiezan a aparecer especies, como están apareciendo en Asunción, que antes no había, evidentemente tratamos de buscar una respuesta a eso, y la respuesta que hoy tenemos es que evidentemente están cambiando algunas condiciones climáticas. La razón de esas condiciones climáticas es lo que deberíamos estar... Sí, puede ser que sea un proceso cíclico, pero vuelvo a repetir lo que dije al principio. A mí me cuesta muchísimo no aceptar o pensar que
nuestra acción humana y todas estas emisiones que estamos haciendo no estarían afectando esa capa, esa biosfera que rodea a la Tierra, y está cambiando las condiciones. Evidentemente. Seguramente podríamos llegar a descubrir algún dispositivo, como algunos de los que podrían encargarse de sacar el carbono de la atmósfera, o el metano de la atmósfera, o el óxido nitroso, y mandarlo al fondo del océano. Posiblemente eso puede ser una solución tecnológica, pero ¿cuál es el riesgo que estamos tomando frente a algo que no desconocemos qué va a ocurrir? O sea, ahora quiero ir al experimento del etólogo que afirmaba, o con el experimento de las ratas, ¿verdad? El capitalismo de cierta forma ha brindado muchos beneficios a la humanidad. Eliminamos a nuestros enemigos naturales, los depredadores, la enfermedad, etcétera, ¿verdad? Pero eso trajo, o sea, esa es la causa de la superpoblación, como se lo llama. ¿Existe algún crecimiento proyectado que, aunque no haya capitalismo, eso va a explotar igual? Mira, el tema del capitalismo es que ha vencido constantemente una circunstancia natural de adversidad del hombre, que es la escasez. La historia de la civilización es la historia de la lucha contra la escasez. Yo a veces le contesto a los animalistas: si según ustedes los derechos existen independientemente de la condición humana o de la intelectualidad humana, explíquenme qué clase de derechos podía existir antes de que una mente los procese, cuando los homínidos, antes de ser sapiens sapiens, se rompían la cabeza disputándose una fiera o una hembra. Claramente el derecho es una institución humana que surge ¿cómo? Con la agricultura. Y con la agricultura que surge la acumulación. ¿Qué es la acumulación? El capital. ¿Qué es el capital? La propiedad. El libro El Estado, del prestigioso sociólogo alemán Franz Oppenheimer, lo explica. Primero surgió el mercado, primero la propiedad, primero la cooperación pacífica, y luego el Estado, las políticas, la religión y la ciencia, en todas las grandes civilizaciones del planeta. Y el autor es socialista, lo cual es un gran acto de honestidad intelectual reconocer eso. Entonces, el capitalismo... A ver, te cuento una historia de Dickens muy breve, porque lo citaste. Una viuda, Dickens era un escritor muy rico, de origen humilde, pero muy rico, que escribía sus novelas en entregas. Una viuda en Inglaterra fue a Manchester, creyendo que los niños estaban tirados en el piso muriéndose de hambre, terminó haciéndole a Dickens un juicio por difamación de la ciudad de Manchester, porque los chicos de 14 años se casaban, trabajaban, ahorraban y ayudaban a sus familias trabajando. Yo creo en la ciencia, pero me preocupa muchísimo la falta de libertad para criticarla. Hoy YouTube, por ejemplo, censura no solo críticas científicas fundamentadas de las políticas sanitarias de la ONU, también censura las políticas que fundamentadamente discutan la tesis del calentamiento global causado por el hombre. El padre de la libertad en las Américas, Thomas Paine, decía: la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. Por esa razón, muchísimas gracias por este espacio, Hugo, y muchísimas gracias, doctor Janowski. Ha sido un caballero. Interesantísimo el programa, se fue volando realmente, y es así cuando el programa es interesante, uno ni siquiera se fija en el tiempo, pero bueno, estamos ya en la etapa final, y acá es donde pedimos a nuestros invitados un minuto para esbozar sus conclusiones. Quiero comenzar contigo, doctor. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber debatido con Nicolás. Me ha abierto algunas ideas para empezar a leer un poco más y entender. Seguiré manteniéndome en mi ámbito científico y seguiré criticando ese acceso a veces a la información que las revistas que publican información científica a veces nos niegan la capacidad de publicación, y obviamente los ámbitos internacionales y los ámbitos nacionales de quienes deciden qué es ciencia o qué es conocimiento y qué no es conocimiento. Y sí manifiesto que estoy muy preocupado por esos recursos naturales que necesitamos para seguir existiendo como seres humanos, como población, ¿no? Correcto. Nicolás. Mi mensaje sería a la sociedad paraguaya, y es el siguiente: yo amo este país, lo considero un bastión de libertad en tiempos de creciente autoritarismo, y yo creo que con todas sus imperfecciones, que son muchas como en cualquier lugar, este país es, lo digo, un ejemplo de libertad. Yo creo que muchísima gente ha salido con esfuerzo de la pobreza. Yo creo que la libertad se valora cuando se pierde, y hay que tener cuidado de no terminar perdiéndole, que sea demasiado tarde para empezar a indagar sobre estos temas. Lo que el Foro Económico Mundial llama gran reinicio, toda esta reprogramación, reconfiguración del sistema social, político y económico del mundo, considero que
por los fundamentos que dije y otros, fuertemente misántropo, fuertemente antihumano, fuertemente en contra de la prosperidad, de la propiedad y de la libertad de las mayorías y en favor de los intereses corporativos de una élite que se disfraza de humanista, de filántropa, de ecologista. Y bueno, por eso di la conferencia que di y estoy muy agradecido con todos ustedes. Y bueno, espero que podamos seguir hablando de algunos de estos temas. Muy bien. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Realmente